Bien, ahí puse a grabar. Buenas tardes. Arrancamos entonces con el tema, continuamos con el tema de electricidad. Calculo que en una o dos clases ya vamos a tener cubierto eh, a la parte teórica y desde la clase que viene o en adelante ya van a poder empezar a armar sus TPs con el procedimiento que vamos a ir viendo, ¿no? Chabela, ¿estás como exceso de sol? ¿Ya estás de vuelta o todavía de viaje? No, no, regreso esta noche. Ah, mira. Sorry, estaba viendo el color que sí, la envidia de todos. Bueno, Sorry. nada, no hay problema, no hay problema. Voy a compartir acá nomás. Pucha, acá. Compartir. Pero qué mal. Bien. Bueno, habíamos comenzado a ver temas de la normativa AEA, varias cuestiones. Habíamos visto en particular diagramas unifilares versus esquema real, cómo se representan, por ejemplo, en el caso de eh, Leonardo. Denme un segundito, anoto. Leonardo, sí, bien, a modo de repaso, ¿no? Entonces, cómo luce el dibujo o el diagrama de la instalación con esta forma de representación unifilar versus el real. O sea, si bien yo represento una sola línea, en una sola línea estoy representando que hay dos cables juntos, tres o cuatro, ¿no? Dependiendo de la situación. En este caso hay un neutro y una fase, pero podría haber tres cables de fase en un caso de alimentación trifásica, ¿no? Bien, habíamos visto que eran las líneas de alimentación, líneas principales, circuitos de distribución, distintos esquemas de circuitos de distribución, la definición de boca, caja, ¿se acuerdan? Nada, algo, sí. Hola Sí, Daniel, Poquito, ¿cómo poquito, andás? ¿no? Vimos Sí, los sí, sí. factores de protección, que como llamaban IP, que era Ingress Protection, de polvo y de líquido. Y vimos la clasificación de las líneas y circuitos, en particular fuimos a todo lo que es circuitos terminales, de uso general, especial y específico. Vimos algunos detalles como, por ejemplo, qué cantidad de bocas máxima, cuál es la carga unitaria máxima. Estos son siempre los mismos parámetros, ¿no? ¿Cuál es la carga unitaria máxima que se puede conectar? ¿Qué forma de conexión? Si puede ser, se puede usar bornera y toma corriente, cuál es la protección más grande que se puede usar y cuál es la cantidad de bocas mayor que se puede considerar para un circuito, en este caso de iluminación. Vimos el de Thomas, misma cosa, cargas unitarias, carga refresco, ¿no? 10 amperes, fija, máximo 20 amperes para la protección y también 15 bocas. Thomas de uso especial, cargas unitarias de hasta 16 amperes o 20 amperes, depende del tipo de toma corriente que se use. Protección bipolar, máximo 32 amperes, o sea, siempre estamos hablando de circuitos monofásicos, ¿no? De no trifásicos. Cantidad de bocas de salida, 15. En alguna otra especificación aparece un 8 en los circuitos de uso especial, pero para lo que es domiciliaria vale 15. Acá está la tablita de resumen. Vimos algo de otro tipo de circuitos terminales, de baja tensión, muy baja tensión segura o funcional. Iluminación de uso especial, por ejemplo, para exteriores, donde la protección se amplía un poco más. Esto prevé, por supuesto, la colocación de luminarias de muy alta potencia, ¿no? Por eso estamos hablando de exterior, no estamos hablando de pequeñas luminarias, ¿verdad? Por eso es que tiene sentido este tipo de circuitos terminales, ¿no? Hasta 12 bocas. Y habíamos visto algunos criterios en cuanto a tomas, colocación, que los ventiladores de techo podrían ir en el circuito de iluminación,
que hay requisitos particulares para el cuarto de baño, cocina, etcétera, etcétera, que tienen que ver con medidas de seguridad, distancia a las fuentes de agua o la posibilidad de que haya o salpicaduras, etcétera. De la misma manera, ¿qué más? Bueno, algunos detalles en cuanto a circuitos de portería, timbres, etcétera, que se pueden colocar en circuitos de iluminación, no de tomas. Em, ¿Qué más? Alimentación por muy baja tensión funcional, va con conexión de tierra. Si en muy baja tensión de seguridad, certificados no requieren conexión de tierra porque obviamente son circuitos que están flotando y no van a generar ninguna, digamos, no hay posibilidad de circulación de corriente entre ese circuito y tierra, básicamente. Em, ¿Qué más? Ambientes mojados, tienen que alimentarse con MTBS, o sea, muy baja tensión de seguridad, por ejemplo, sistemas de flotantes de tanques de agua para dar todo el sistema de control de las bombas de elevación, por ejemplo. Vimos algunos otros detalles de que en el caso de hay ambientes como la cocina, que en general se plantea un trabajo de diseño específico donde se van a trabajar o contabilizar en cuanto a los consumos todos los elementos que se llaman de ubicación fija, heladera, freezer, extractor de humo. Pero bueno, cada diseño va a tener una consideración particular de cuántos equipos y por qué están en ese ambiente, ¿verdad? Entonces es importante hacer un relevamiento correcto o un diseño basado en las necesidades reales de ese ambiente y no es un diseño teórico. Bueno, voy a hacer el circuito de una cocina, no. Voy a hacer el circuito de esta cocina que tiene todos estos artefactos y estos artefactos previendo su consumo, su tipo, bueno, ahí voy a generar mi distribución o armado de distintos circuitos, ¿no? Circuitos terminales, o en este caso de toma corrientes. Eh, ¿Qué más vimos? Bueno, el tema del conectar del punto, perdón, el tema de interruptores de efecto y toma corriente en el mismo lugar, sabiendo que si se trata de un circuito de iluminación, lleva una indicación particular y se restringe bastante en cuanto al uso y la corriente que se puede tomar de ahí, etcétera, 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 ¿no? Eh, bueno, después vamos a ver más en detalle qué significa la demanda de potencia máxima simultánea, así que eso lo voy a pasar por el momento. Eh, ¿Alguien me habló? No. Sí, ¿podés aceptar una alumna? ¿Hay Estoy alguien? por... Uy, sí. Sí. Daniel, Aide y Guadalupe. Esperen que anoto por acá. Aide. ¿Dónde estaba Aide? Pucha, ¿por qué no la encuentro? Eh, Daniel. Mamani, el apellido, profe. Sí, pero que estoy cansado, ¿viste? De esta hora ya. Vamos. Mamani, Ahí ¿dónde está? está, más Acá está, arriba. Mamani. Acá está. Muy bien. Bien. ¿Y quién más estaba? Daniel, dije, ¿no? ¿Qué Daniel? Iguada, Ya la coloqué, ¿no? ¿O no? Yo, profe, entré medio tarde también, 3, 7 y 5. No sé si me pusiste No, presente. sí, creo que vos sí. Sí, ¿no? Ahora sí. Daniel Caiguara y Guadalupe. Ahí está, ahí está, ahí está, está. Ahí está. Bueno, ahí vamos. Eh, Eh, Castro Pujol, perdón, pero me parece que no, o vi mal, o no puede sé que. si te pusiste presente. ¿A quién? Que sí me puso Ah, presente. no, Castro Pujol. Uy, acá me equivoqué, Ah, porque ah, me eché de alguien que no. perdón, no, miré adelante y no tenía la P por eso. No, pero A de mí no, hecho, a mí no me pusiste, ¿eh? acá me equivoqué porque uno pifié, ¿verdad? Se lo puse a Fernández, que este no viene acá. Así que, ¿cuál será? No, Diego, ¿no? dejó ¿Dónde hace está? rato. Sí. Diego, mirá, le pifié por Sí. por una fila.
Estaba Diego, ¿y quién más me falta? ¿Somos 16? ¿15? O sea, en total. Sí. ¿Me falta alguien? No, ¿no? Estamos los que somos. Sí, ya los que están ausentes. Jonathan, no está, no. No. Esta no viene. Y sí, ya no hay más nada. Ya estamos todos. Bien, Profe, perdón que lo interrumpa. dale. Yo no tengo, pero adelante, no sé si ahí es donde toma la lista o no, en la columna de adelante. Bueno. En esta columna que dice 19 del 9, ¿puede ser? Ah, esto es de Tecno 2 del otro día. Ah, sí, no dije nada. Sí, sí, Esto es del otro día de justo Tecno la semana 2 pasada. que la tomé medio, la tomé acá temporariamente, hice esta columnita, pero sí, no es de esta materia. Las de esta materia, el Sí, 19 acá estamos, y si estás, tenés que estar acá. Salvo que. perfecto, gracias. Justo la semana pasada se me había cortado la luz con la tormenta, no andaba internet, fue un Ah, asco. y bueno, pasa. Gracias. Bueno, vamos. ¿Qué más? Alturas de cajas corrientes, también hablamos de esto. Pasillos interiores con sistemas de interruptores de combinación, es decir, después lo vamos a ver más en detalle cómo se configura esto, pero la posibilidad de prender y apagarla, o ese efecto, desde los dos extremos del pasillo, ¿no? Aristas inferiores en los casos de circuitos de toma corrientes, y habíamos llegado hasta acá. Y acá entrábamos con cables, denominaciones. Esto es importante que lo sepan en términos generales, porque digamos, cada uno de estos cables se va a comportar distinto respecto de la corriente nominal que soportan, pese a ser del mismo, por ejemplo, de la misma sección. Y las consideraciones de instalación también resultan en tolerancias a corrientes distintas, depende del tipo de cable. Entonces, vamos a tener, y lo van a ver que en los cables está inscrito también qué tipo de cable es. Eh, Tenemos la norma IRAM 247-3, que sería la de los cables unipolares comunes. Esto sería para una instalación común, y un tendido por cañerías dentro de una vivienda. El 2475, que sería el cable tipo, perdón que hay una mosquita, el cable tipo taller, ¿verdad? El 2178-1, que es lo que sería el Syntenax, que es un doble dieléctrico, o sea, tienen una protección especial por encima de la protección individual, doble, que además son aptos para condiciones, por ejemplo, en exterior y algunas cuestiones particulares. Y luego está 62266, que también es un cable con doble aleación, es decir, el individual de cada cable. Y está previsto esta norma, lo que se enfoca es en aislaciones con baja emisión de humos y libres de halógenos. Así que son más seguras en cuanto a la probabilidad de generar gases tóxicos en caso de incendio, etcétera. Bien. Luego este de vaina plana también tiene su norma IRAM, así que van a ver que en los cables siempre aparece esto. Acá está en la leyenda, van a ver estas características, cuál es la norma IRAM que no sé. Y si no tiene ese sello es que es un cable no certificado. ¿Está bien? Así que acá dice, fíjese, no sé si se llega a leer, voy a hacer zoom por las dudas. Vamos ahí. ¿Este cable qué es? Si lo llegan a ver. No. ¿El de taller? ¿Tipo taller? Es un cable tipo En el taller. M7, 5 2,47 milímetros, dicen. No, tensión nominal. por 2,5. 2,5 milímetros. 2,5. 2,5 milímetros, 5 conductores adentro trae. O sea, esto adentro tiene 5 5 conductores por 2 y aislados, medio. de Sería 2,5 milímetros de sección cada uno. Este otro, misma norma, 2 por 2 y de medio. 2, pero recuerdan que teníamos
eh, 53 es lo mismo. ¿Qué Es dice? exactamente igual. Este es lo mismo, pero de dos conductores de Sí, 2,5. de 200. No, Claro. no estuve muy original en poner ejemplos, perdón, ¿eh? Eh, y este otro 2 por 1,5. Y este otro, che, qué poca No, variante que puse. ese ya es de 42 igual. Sí. NM42. NM42, pero ¿por qué? Porque tiene una aislación, obviamente tiene sigue Claro. siendo IRAM 247, NM53, acá ven, estos dos son NM53, este es 42, y este de acá abajo, 247, eh, ¿Qué era el 2,5 NM? milímetros. ¿Qué era el NM? Bueno, esto tienen lo siguiente, perdón, volvemos. El tipo de cable, entonces acá ven que el 2473 asterisco significa 30 y otro dígito más, y la clase de flexibilidad. La clase de flexibilidad, recuerdan que vimos que la marca que vimos antes, que había Calop C4 y C5, bueno, cuanto más alto el C, más flexible el cable. En general tiene más filamentos y un poquito más delgados, o sea que son cables más fáciles de trabajar. Entonces, recuerden, en el caso de la 247, como hay varios, fíjense, 247, sí, 3 algo, 5 algo, este 5 algo, es tipo taller, este era también tipo taller, este no, este 347, 4 clase 4 es un cable de dos polos también, ¿no? 2 por 1,5, es un cable tipo velador, ¿no? Que tiene una aislación un poco más delgada, o para, no diría velador, pero podría ser Más para circuito, ¿no? un El artefacto. velador es menos todavía. No, para un artefacto, porque queda tal vez, entre comillas, lindo, se ve el material, tiene aislación transparente, pero bueno, sigue siendo un cable certificado por la norma y acá está categorizado en un tipo de cable. Entonces, 247 es lo que van a ver más comúnmente, y no sé si puse alguno más, ojalá que sí, no me acuerdo. No puse, pero bueno, faltarían un par de ejemplitos para verlo, pero este es un 2472 que sería no, ni siquiera es el unipolar. ¿Este cuál es? 247 Es de solo uno. es de uno, pero no es el 2473 algo, es en los unipolares estándar. Probablemente sea para o bien alguna aislación un poco menos robusta que esta, que son 450, 750 volt, puede ser que sea un poco menos que eso. Como este otro, Profe, el 2 por uno, ¿no? Eh, le quería hacer una pregunta desde la anterior clase. En el tema de la electricidad, nosotros pusimos de que teníamos que poner tomas corrientes normalmente a partir eh, de los 20 y 30 centímetros, salvo algunos lugares donde tenía que ser, podíamos ir más arriba de los 30 centímetros. Em, Mi consulta es, lugares donde, porque yo soy cerca de acá tengo conocidos que son lugares que se inundan. El tema de la electricidad del circuito eléctrico, ¿cómo se manejan en lugares donde tienen tendencia a esas cosas? O sea, ¿hay cables que sean a especiales o ver, directamente se riesgo diseña? hídrico, o sea, zona marcada como riesgo hídrico o con historia de haberse inundado, y en ese caso, porque en realidad, si es algo, eh, vos podrías, a ver, la lista inferior puede estar a más de 30 centímetros del piso. Sí se sabe, pero la norma, al menos yo no recuerdo que diga nada respecto de riesgo hídrico, que tengas que tomar medidas distintas. En general, como todos estos circuitos están protegidos, obviamente, con la pérdida que implica el contacto con el agua de la inundación, todo lo que es el mecanismo de protección de estas instalaciones va a cortar. No es que tengas un problema. El tema es qué pasa después. O sea, esa instalación obviamente va a haber que hacerla de nuevo, revisarla. O sea, es cierto que si uno tiene una idea de que hay un riesgo hídrico real,
tal vez tendría que plantear la instalación por encima de esa cota y bueno, nada más, no mucho más que se puede hacer. No poner la instalación por debajo es poco común también, ¿no? Pero bueno, eh, no veo mucho, no tengo presente que la norma refiera a riesgo hídrico y a instalaciones, pero lo podemos verificar eso. O sea, pero la pregunta es, si yo hago la instalación, por ejemplo, ellos me decían 70 centímetros a veces y se llega a subirse una vez al año o dos veces al año, depende de la O zona. sea, pero bueno, ahí tenés que Sí. poner tal vez tenés que proteger toda la vivienda de una forma distinta, qué sé yo. Claro, a eso que voy. La instalación que hago cuando hago los planos. Y Si ahí yo lo no pongo, por ejemplo, a esa altura alta, no Con tengo ningún puertas, problema. Aide, con puertas. claro, de todos modos, eso lo tendríamos, la verdad no lo sé, tendríamos que revisarlo en la norma si refiere a situación de riesgo hídrico y cómo se realiza la instalación o cuáles son las condiciones para instalar la instalación de lo que normalmente son tomacorrientes de altura baja, ¿no? Puede ser que los tengas que evitar o los pongas todo a altura ¿cómo se llama? De cajas de interruptores, qué sé yo. No hay mucha vuelta para eso, me parece. Bien, bueno, hay algunas cosas que son sentido común, pero la norma los establece, ¿no? Por ejemplo, cuestiones no permitidas de forma explícita. Cables sobre canaletas de madera, listones, zócalos resistentes, no están permitidas. ¿La vamos a ver en alguna instalación, sobre todo alguna reforma mal hecha? Sí, pero no son reglamentarias, ¿ok? Así que esto de pasar un cable pegado a un zócalo de madera, no, nunca. Eh, bueno, o sea, ya sean materiales combustibles o que no cumplan con el sello de no propagación de llama, ¿no? Cables embutidos en paredes sin una canalización apropiada, sin una cañería, no. Cables aislados sin envoltura de protección fijados sobre mamposterías y eso también, ¿no? No. A ver, ¿a qué va esto? Vamos a suponer que yo tengo eh, a ver, tengo un cielo raso. Y a ver, quiero pasar cables sueltos. No puedo pasar cables aislados sin envoltura. Es decir, el tipo de cables 2473 no es apto para desplegarlo ahí suelto, tirar ahí cables. Tengo que tirar 2475 o estos especiales. Pero bueno, típicamente con al menos trabajar con cables con doble aislación es lo mínimo requerido, ¿no? Así que la envoltura de protección tiene que estar si yo no tengo una cañería o una canalización. Y mismo en canalizaciones abiertas tampoco, ¿eh? Conductores desnudos. A ver, hoy ya prácticamente no se trabaja con conductores desnudos, ¿eh? En algún punto van a aparecer alguna instalación vieja, pero toda la instalación digamos, de puesta a tierra, hoy también se hace con un cable con su aislación, ¿no? Verde-amarillo. Y en algún punto, no sé, en alguna conexión hacia la jabalina, tal vez lo ves como cable desnudo, pero no es lo típico tampoco, ¿no? Eh, Correctores desnudos, bueno, esto es evidente. Eh, Alambre en instalaciones reglamentarias argentinas no se usa. En Estados Unidos se usa también, se usa, pero acá no, por ejemplo. Así que nada de alambre como van a ver en tal vez una instalación vieja, alambre con aislación de tela. Eso ya no es, obviamente no es reglamentario. Eh, Cables sin envoltura de protección metidos en elementos estructurales, tabiques, huecos, cielos rasos, bla, bla, bla. Es lo que veíamos antes también. Eh, bueno, cables. Acá vamos. Con o sin envoltura de protección, sueltos sobre cielos rasos suspendidos. Yo lo puse de ejemplo y en realidad tampoco está permitido. O sea, no está permitido si no tienen envoltura de protección. Ahora,
Sueltos, ¿qué significa sueltos? Bueno, que tampoco pueden estar simplemente tirados sobre el cielo raso, ¿eh? En todo caso, irán... Claro, pero por una cuestión de logística de trabajo también, si no del día que los tienen que cambiar, si no tenemos una cajita, un caño, una manguera. No, pero podrían ir correctamente digamos, tomados a ver, lo que no puede ir suelto el cable, ahí tirado en el cielo raso. Pero no es por el tema de sacarlo, porque sacarlo y colocarlo hay forma de trabajarlo. Pues si tienes una caja donde va una luminaria, la sacás y lo, lo puedes cambiar el cable. De hecho, en general se trata de cables que llegan a luminarias que están en el cielo raso. El tema es cómo llego a esas luminarias. Los cables deberías fijarlo a la estructura del cielo raso y no dejarlo suelto. Por una cuestión de si hago un agujero o algo, a veces me lo puedo encontrar ahí y bueno, es normativo. Eh, bueno, cordones flexibles tipo taller sin de cable según IRAM 2475, que es taller, ¿no? En instalaciones fijas, es decir, eh, si estamos hablando que los cables con envoltura de protección sobre cielos rasos no están permitidos, tampoco deberían ser tipo taller en la instalación fija. O sea que, en principio, la norma también te está diciendo que no hagas eso, que hagas todo con canalizaciones, ¿no? Pero bueno, caños lisos o corrugados, material sintético, a ver qué dice esto. Caños lisos o corrugados de material sintético aislante propagante de llama. Generalmente, bueno, no están permitidos dentro de lo que es caños fijos o corrugados los que son propagantes de llama. Entonces habría que verificar cuando compras el caño corrugado que esté certificado, ¿no? Eh, o sea, ya no se pueden usar. Dejen de lado el color, porque hay hoy de color naranja y están certificados. Así que no es el tema del color, sino que simplemente no hay que usar la norma naranja o anaranjado, siendo cualquier otro color, no cumplen con la característica requerida. O sea, históricamente los cables naranjas no cumplían con esto de los cables, los caños color naranja no cumplían con esta norma. Bueno, teóricamente, o de acuerdo a la norma, no están permitidos, ¿sí? Eh, los cordones flexibles no son aptos para instalaciones eléctricas fijas, siendo su aplicación la alimentación de aparatos y portátiles, bla, 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 bla. Bien, entonces en instalación eléctrica fija no deberías usar cordones flexibles como el cable tipo taller, ¿no? Televisión, telefonía, sean ejecutadas en materiales no propagantes de la llama. Aún para cuestiones de baja tensión, televisión, telefonía, transmisión de datos, también manejar temas de materiales que no propaguen la llama. Eh, ¿Qué más? Tipo de canalización, cables canalización y cables permitidos. Cables sin envoltura de protección, 2473 o 62267 colocados en cañerías, embutidas o a la vista o colocados en sistema de cable canales. Esto es lo que sí está permitido. Cables con envoltura de protección, colocados en cañerías, embutidas o a la vista o colocados en sistema de cable canales. Subterráneos, enterrados directamente o en conductos enterrados, es válido para este tipo de cable, 2178 o 62266. Estos son el tipo Syntenax o el S de color amarillo es el que no genera gases tóxicos eh, digamos, al ser sometido a llama. Colocación de cajas de paso, derivación y paso de derivación. Bueno, eh, acá habla de número suficiente de cajas de paso. Estoy tomando la norma de forma textual, ¿no? Eh, Acá ya genera el tema de la máxima longitud entre dos cajas, 15 metros, por eso está resaltado en rojo. Eh, ujujú. Bien, para las canalizaciones indicadas, tipo canalizaciones a la vista,
las funciones de caja de pasas se consideran cumplidas por la existencia de etapas de registro que satisfagan la condición indicada presentemente. Es decir, en las canalizaciones a la vista eh, se pueden dar dos situaciones: que haya realmente una caja de paso físicamente o que haya eh, tapas de registro, es decir, simplemente zonas de la cañería, ya sea codos, curvas, que se desarman y se puede verificar o se puede acceder a los cables que van dentro. Eh, las cajas de espacio y liberación se deben instalar de forma que sean siempre accesibles. Las cañerías que atraviesan juntas de dilatación se deben prever cajas de paso o registro cada lado de la junta, ejecutándose la unión entre ellas con un caño de tipo flexible de acero con vaina plástica y sus accesorios. ¿Está bien? Yo les tiro esto como parte de la reseña. Digo, la norma es más compleja, pero esto al menos le da la pauta de, ok, hay algunas cosas de sentido común y otras que hay que tener más cuidado. Tal vez en lo que es canalizaciones y cables permitidos, tomar cuidado en no irse de lo que dice la norma, ¿no? Bien, ¿qué más? Recorrido de las canalitas respetar la ortogonalidad en lo posible, ¿no? Así que no trabajar en lo posible o con recorridos en diagonal, ¿eh? Manejarse en lo posible con líneas verticales y horizontales, paralelo a las paredes que limitan el local, ¿eh? Eh, ¿Qué más? Se coordina la producción nacional en instalaciones de paredes sintáticas en construcción seca, que los recorridos de las canalizaciones respeten la autonomía también, y en todos los casos se debe respetar la cantidad máxima de 3 curvas entre bocas. Entonces, si yo tengo entre dos bocas, tengo dos condiciones: 15 metros y máximo 3 curvas. ¿Está bien? ¿Qué más? Ay, 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 esto es demasiado tedioso para leerlo así, ¿no? Pero eh, a ver si hay algo interesante o esto lo pasamos rápidamente. Esto igual léanlo o denle una mirada más en detalle de forma individual como para entender hasta dónde llega la norma, ¿eh? Yo no me detengo tanto en esto porque la verdad que yo se los diga hoy a ustedes les va a durar 2 minutos. Obviamente hay temas como muy, muy importantes, como el de la distancia máxima entre bocas, la cantidad de curvas entre bocas, eso lo tiene que tener muy presente siempre. Hay otros detalles que tal vez uno se los va a olvidar y hay que ir a la norma y cada tanto revisar que uno no está haciendo nada fuera de lugar, ¿verdad? Entonces, protegidas de las agresiones mecánicas mediante acá habla de cuál es la profundidad dentro del muro al que debe estar la cañería. En este caso estamos hablando de 5 centímetros. Eh, si, si la distancia es menor a estos 50 milímetros, tienen que estar protegidas por una barrera de acero, espesor no menor a 1,4 milímetros, en todas las partes que tengan una distancia de la superficie de terminación menor que 50 milímetros y con un ancho que exceda el caño en no menos que 5 milímetros por cada lado. Esto yo nunca lo vi, pero bueno, está ahí. Protegidas por una mezcla de concreto, relación 1-3 como opción, ¿no? Puede ser estar protegida por metal o por una mezcla de concreto, básicamente. Si hay la distancia de la superficie terminal del tabique es menor a 50 milímetros y con un ancho que excede el del caño, no menor que los 10 milímetros. Esta barrera debe ser continua, tener un espesor no menor que 10 milímetros y asegurar las condiciones de protección de forma permanente en toda la longitud. A ver, Pasa que para llegar a cumplir todas esas normas, o tenés que ser un sargento, o tenés que darle clase a la gente que está ahí y decirle cómo lo querés hacer, bueno, por eso, porque es a muy ver, difícil. Como que van a tal punto del extremo, ¿viste? yo lo que te diría es, esto nunca visto, ¿no? En la obra, bueno, puede ser la profundidad de 50 milímetros, tenerla presente, Sí, porque sí, siempre que no, puedas ahí está bien, sí. siempre que la puedas respetar, mejor. Cuando estás
a menos de 50 milímetros es que empieza a correr todo este tema de cómo proteger esas cañerías. La Igual, realidad Daniel, 50 milímetros es bastante, porque es tenés 50 bastante. más el caño. Estás cortando Claro, una pared, la claro. estás cortando como... Sí, Es sí, sí, es tremendo. bastante. Yo le dejaría 3. La verdad es que estas normas, honestamente, yo no sé hasta qué punto ¿No hoy. te parece mucho vos una pared de 15? Que estás Sí, Sí, igual haciendo... a veces te suele pasar que igual, siendo con la norma, no debería tampoco, pero en la caja se te juntan muchos cables y está bien que esté un pelín más profundo para que después la terminación, digamos, pueda cerrar tranquilamente y no tengas que andar apretando mucho. no, eso es Está bueno tener cierto. un El poquitito más de espacio, hueco. exactamente. El espacio que te da para trabajar la caja, si estás muy afuera, te queda la profundidad de la caja, que son 3 centímetros. Bueno, eso es la tirás un poco más adentro. Pero esto es por protección. Entonces, la verdad Claro. está ahí, está en la norma. Sépanlo, sépanlo. Ahora, ¿se aplica Sí, sí, esto? obvio. Sí, más o menos, Eh, más o menos. Claro, y después yo lo Estructuralmente que te iba a cortar la preguntar pared, también. le hace un tajo tremendo a la pared estructural, la hace pedazo, ya. Bueno, tenés que ver cómo planeas cómo es el tendido de las cañerías. Está en la norma, qué sé yo. Si Sí, uno sí. puede Yo lo que cumplirla, te iba a mejor. consultar, Daniel, respecto a todo esto que en realidad sí que ya venimos conversando, pero el tema de las inspecciones en obra, todo lo que es la parte eléctrica. ¿Qué es lo que los tipos inspeccionan en sí? O sea, ¿van en distintos puntos o te pueden caer cuando quieran? ¿O cómo se maneja normalmente eso? No, Uno los Digo, llama a te las pregunto por allá inspecciones. en Buenos Aires, porque acá en La Plata la verdad es que van y cuando está terminado te abren una caja, lo sumo, y chequean que los cables estén correctos, o sea, que sean medidas, colores, y viste, medio a la rapidita, no es que hay mucho... lo que establece la norma o lo que hacen las prestadoras, porque lo que establece la norma es dos instancias, esa, la de aprobación, y una de inspección. La de inspección deberías vos todavía tener todas tus canalizaciones vistas y mostrar que está ortogonal, o sea, deberías demostrar todas estas características. La verdad es como, que, como las de gas. como la de gas, creo que estaba en la primera slide o la segunda, dice dos instancias de verificación, ¿no? Pero bueno. Bien, Creo que lo importante es, obviamente, estar en condiciones de mostrar el armado de las cajas, ya sea de paso, derivación o de tomas, etcétera. Los tableros, eso tiene que estar bien documentado y bien ejecutado. Y estos temas, yo, la verdad, no los Profe, una sé. consulta. Ajá. Después podremos ver alguna AutoCAD ahí como No, de es que el AutoCAD ejemplo. lo van a tener que hacer, así que lo vamos a... Sí, No, no, digo como para ver un ejemplo, digamos, de vamos a la ver. distribución de todo De y qué hecho, en pasa. recursos tienen algo, porque yo le subí alguna cosa. De la misma manera que para agua había unos bloquecitos, en electricidad hay otros bloquecitos. Eh, buenísimo. bien, en esta cuestión de agrupamiento de cables y canalizaciones, creo que ahí sí hay que tener más criterio, porque me parece que a los fines de mantener la salud de la instalación es bueno trabajar, por ejemplo, eh, el tema de cañerías independientes para circuitos terminales independientes. Si bien no es obligatorio, ahora vamos a mirar, pero hay varios criterios interesantes acá, ¿no? Entonces, agrupamiento de cables en una misma canalización. Entonces, en una misma tubería. Yo puedo colocar en cada línea principal, no podría llevarla por la misma canalización. Es decir, eh, si tengo unidades de vivienda distintas, no debería llevar en una canalización cables para más de una vivienda, por ejemplo. Eh, Alojar una cañería independiente, todas las líneas principales, eso es necesario. Alejar en caños independientes circuitos seccionales, eh, es decir, cada circuito seccional tiene que ir en cañería independiente. Yo no podría, vamos a suponer, a ver un ejemplo de acá, de un dibujito, para ver de qué estamos hablando, ¿no? Usted mucho más arriba, ¿no? Acá, vamos a suponer, estas canalizaciones
tienen que ser independientes. ¿Está bien? Estas canalizaciones, evidentemente, que en este caso hay una sola, son independientes. Ahora, estas no pueden ir por la misma cañería tampoco. Cañerías seccionales, cada una en su canalización. ¿Está bien? Hasta ahí estamos bien, ¿no? O sea, si yo tengo dos cañerías a tableros seccionales, o tengo dos tableros seccionales, no podría ir por una misma canalización y, no sé, tener una caja de derivación y derivar acá. No puedo. Tengo que mandar de extremo a extremo cañerías exclusivas para el circuito seccional. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir la norma. ¿Está claro? ¿Hasta ahí estamos? En todo caso, Sí, volvemos al sí. dibujo. Sí. O sea que del tablero de la calle ese va A cada departamento una cañería a cada distinta. departamento, desde ahí va el caño, digamos. Sí. Claro. Por eso, si recuerdan en tecnología, que vimos un par de dibujos de las canalizaciones, ven que son un manojo de caños impresionante. Obviamente hay otros mecanismos, Como ¿eh? la línea de gas, digamos. Está, sí, sería equivalente, exacto. Pero el tema es, esto sería el recubrimiento de la cañería de gas. Porque vos, la cañería, o sea, los cables ya son para esa unidad, ya sabés. El tema es que los llevás por una canalización independiente. Sí, sí, obvio. Sí. Bien, y vamos como por acá, ¿no? Ah, acá, ¿no? No, porque estaba pensando en los plenos, por eso. Claro, ahora después en la otra clase vamos a mirar unos plenos de electricidad. Igual hay otras formas de llevar cañerías que podría ser sin tenaz sobre bandejas. Y ahí no hay tuberías, hay simplemente una bandeja de despliegue vertical. Los cables van a la vista. No Sí, lo van. que pasa es que cuando pasás por locales, no sé, qué sé yo, No, en no, un por lo que no estoy local. hablando de el pleno de distribución vertical. Después tengo un par de dibujitos para mostrarles eso. Ok, ahí vamos por alojar en una cañería independiente, cada línea principal. Alojar en cañería independiente, circuitos seccionales formados por cables IRAM 2473 o IRAM 62. ¿Por qué está esa especificación donde dice seccionales por cables IRAM 2473? Porque lo que te deja lugar esto es a que si uno tiene circuitos seccionales cableados con, como decía, cable tipo, espera, 62267, por otro tipo de cable, vamos a volver acá, así no nos perdemos. Eh, yo no puse el 62267. Bueno, ok, me faltaría agregar eso para que tenga la referencia. Pero bueno, ¿qué es lo que dice esta norma? Básicamente que con IRAM 62266, que es el tipo Syntenax, yo puedo llevar circuitos seccionales fuera de cañerías. ¿Ok? Por eso es que está esta aclaración acá. Bien. Entonces acá está la aclaración, ¿no? Si en un mismo caño tengo más de un circuito seccional, solamente si utilizas cables según norma IRAM 21781 o 62266, que esos son los cables tipo Syntenax. ¿Está bien? Y además que tienen que corresponder a un mismo medidor. O sea, eh, y acá en estos casos, esto que habla de caño, en realidad también podría ser bandeja. ¿Está bien? Circuitos para usos generales, especiales y dedicados a consumos específicos van por cañerías independientes. ¿Ok? Hay unas excepciones. Circuitos para usos generales pueden alojarse en una misma cañería en un máximo de 3 y con ciertas restricciones. Si pertenecen a la misma fase y al mismo tablero, que la suma de las corrientes nominales de los dispositivos de protección de cada uno de los circuitos no sea mayor que 36 amperes.
empiezan a haber condiciones. Entonces yo lo que digo es, en general, las cañerías para cada circuito de uso general, eh, hacerlas independientes. Por algún motivo extraño, tirar tanto cable por una misma cañería, después la verdad que se vuelve menos mantenible la instalación, ¿no? No sé qué opinan. Pero que moví esto para acá abajo. ¿Qué más? Bueno, también acá está el tema de la limitación de eh, número total de bocas de salida alimentadas por esos circuitos. Es decir, recuerden que individualmente cada circuito de uso general tenía hasta ¿cuántas bocas? 15. 15. 15. Perfecto. 15. Entonces, ¿cómo la norma te limita? Bueno, si vos querés llevar más de un circuito terminal de uso general por la misma canalización, por la misma cañería, estás limitado a que todos los circuitos en total tengan 15 bocas, no individualmente, como está establecido para cada circuito. O sea, de nuevo, lo ideal es tener cada circuito terminal de uso general por su canalización y más, queda más interesante, más mantenible la instalación, diría. Bien, las uniones. La norma también establece estos detalles, ¿no? O sea, eh, establece para cables de menos de 4 milímetros de sección, yo puedo trabajarlo con cinta aisladora y retorcer hasta 4 conductores. Si no, tengo que usar borneras, ¿eh? Las secciones de 4 milímetros se reduce a 3 conductores. Más de 4 cables, siempre bornera. Sección mayor a 4 milímetros, puede ser borneras, manguitos de endentar o soldar. No sé si habrán visto este tipo de cosas, pero hay conectores para lograr uniones entre cables. No, Eh, eso no lo vi. Lo que vi, los neutros, que hay un montón en una caja. No sé, vienen a veces 6, 7. yo uso unos que son buenísimos. Eh, bueno, no sé si está bien que lo comente, pero pues Sí, comenta. no están normalizados, no están certificados por IRAN porque son europeos, pero son excelentes. Después les voy a mostrar algo. Pero yo los uso. A ver, son de altísima calidad, cumplen normas europeas, andan bárbaro, está bien, no están en IRAN todavía, qué sé yo. Pero hay muy buenas soluciones para uniones de cable. Yo en general no uso cinta aisladora, odio hacer eh, uniones y pegar con cinta aisladora. Eso me parece que en general después, tarde o temprano, se pegotea, eso se deteriora, ¿no? Eh, bueno, ok, Después acá los días de lluvia empieza a saldar el disyuntor. puede pasar la humedad, la condensación, qué sé yo. No, no. A mí me prefiero mucho las borneras. Eh, Igual ahora está el conector clip, que es el que corta para unir los dos cables para hacer el empalme. También hay que ver si están certificados o no. Acá habla de No sé borneras, si nada da el más. ancho en algunos casos por los caños. Estamos medio Ah, claro, jugados en eso. meterlo dentro de caños, no. No se pueden hacer. Ah, perdón, perdón. No se puede hacer uniones Ah, dentro de caños. claro. Las No uniones se solamente en debe, no se cajas. debe. No Nunca sé, puede haber exacto. uniones dentro de caños. No se debe, pero se puede. Argentina. No, pero eso sí que es una locura. No, no, no. No lo hagan eso. No, no. No, no, Ahí único conocer ahí voy por el lado de la Y norma, ¿eh? está medio cable Yo, el caro. Está yo lo medio hice caro en el cable. casa, y yo lo hice en casa, pero me alquilé un seguro contra incendio de la concha de la lora. No lo hagan, no lo hagan, no. No, uniones nunca en cañerías. Las uniones siempre en cajas. Solamente en cajas. Sí, 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 es chiste, es chiste. A Bien. no ser que lo dejé asentado en el plano, que hay una unión ahí a mitad de camino. No, no se puede. No, eso sí es No, antirreglamentario. Peor todavía.
O sea, es decir, es que soy ladrón y además le aviso a la policía que soy ladrón. No No vas se a poder puede. dormir pensando que vamos a hacer eso. No, no se puede. Carlos, eso que pusiste de 1,5 con 2,5, sacalo. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Nada, es un chiste. Ah. Por adentro del caño, 1,5 con 2,5, lo he visto. Claro, cambiaba el diámetro y todo. Desastre era. Y lo que pasa es que en instalaciones eléctricas te puedes encontrar con cualquier cosa. En una obra nueva, un edificio, etcétera, y hoy se respeta bastante, ¿viste? Porque la habilitación en general verifica mucho tema. Pero aún así te encontrás con cosas muy mal hechas. Muy mal hechas. Pero bueno, grado de electrificación. Empezamos con conceptos que tienen que ver con lo que establece la norma en cuanto a condiciones mínimas de una instalación. O sea, lo que la norma establece es que si yo tengo una superficie de la unidad habitacional, de la unidad de vivienda de mi proyecto, de acuerdo a la superficie, yo tengo un mínimo que respetar en cuanto a las prestaciones de esa instalación. Ahora vamos a ver qué implica. O sea, yo me puedo pasar, yo tengo no sé, un departamento de hasta 60 metros y quiero ponerle muchísimo más de lo que la norma establece como mínimo, lo puedo hacer. Pero no lo contrario, es decir, no puedo ponerle menos de lo que me indique la norma. ¿Qué me dice la norma? Bueno, en la cocina tiene que haber al menos, vamos a poner así, dos, pues lo voy a decir de nada, fuera de la norma, lo estoy diciendo como ejemplo. Tiene que haber dos tomacorrientes, tiene que haber cinco bocas para, ¿cómo es? Para artefactos fijos. Tiene que haber por lo menos una boca de iluminación, bla, bla, bla. Bueno, todos esos detalles se establecen de acuerdo a este concepto que es el grado de electrificación. Así que vamos a ver por ahí qué significa, qué impone el grado de electrificación, pero el grado de electrificación define la demanda de potencia máxima simultánea. Es decir, yo tengo que cumplir con ese mínimo y después voy a ir a solicitar cuál es la potencia que requiero para mi proyecto, ¿verdad? Entonces, si tengo... Perdón, Daniel, en la simultaneidad se suma todo el consumo y se le aplica un coeficiente, ¿no? También, por Después seguridad. vamos a ver, sí, vamos a ver simultaneidad. Eso es para el diseño de los tableros. Hay una parte que es como normativa directamente y otra parte es criterio también, ¿eh? Ahora después, eso lo vamos a ver. Lo vamos a ver y lo van a tener que aplicar. Perfecto. Bien, entonces, el grado de electrificación va a determinar, como les dije, la cantidad mínima de circuitos. Va a determinar la cantidad de puntos de utilización mínimas, como les dije recién. Bueno, el mínimo establecido en la cocina son tantos tomas, tantos puntos de iluminación, etcétera, etcétera. Eh, los circuitos, obviamente, no puedo poner un circuito de tomas, ya sabemos eso, ¿no? Que no puede haber un circuito único, por ejemplo, porque ya de por sí tengo que separar entre tomas e iluminación. Bien, así que vamos a ir viendo, eh, por ejemplo, en cuanto a circuitos de uso de circuitos terminales. ¿Qué establece la norma? Bueno, si yo tengo grado de electrificación mínimo, es decir, menos de, ¿cuántos metros? 60. Menos de 60 metros. ¿Cuántos circuitos necesito? Mínima, dos. Y la variante no tiene que ser un circuito de iluminación y uno de tomas. Puedo poner tres, puedo poner Bueno, cuatro, pero si pongo menos de un mínimo estoy fuera de norma y estaría haciendo un trabajo mm, antirreglamentario, ¿verdad? Bien, grado de electrificación medio, tres circuitos, 60 a 130. 60, 130. igual, igual al día de hoy, con la cantidad de aparatos electrónicos que hay, se queda pobre, digamos, Queda ¿verdad? re pobre. Luego tenemos elevado, pero, y aparte te dice, bueno, podés hacer dos de iluminación y uno de tomas, o dos de tomas y uno de iluminación.
a tu gusto. Elevado, 2 y 3, 3 y 2. Misma cosa. O sea, podés optar entre, como mínimo, ¿no? Entre 2 de iluminación y 3 de tomas, o 3 de iluminación y 2 de tomas. Superior, 2 3 3 2. O sea que el elevado y el superior tienen el mismo requisito en cuanto a cantidad mínima. No, perdón, porque está el circuito de libre elección. Es decir, 2 de iluminación y 3 de toma, pero después tenés uno de libre elección para sumar a esto, a este grupo, ¿no? Así que tendrás o 3 3 o 4 2 o 4 2 al revés, ¿no? Nada. ¿Alguna duda hasta acá? Perdón, ¿cómo es eso? Claro, tenés, acá dice cantidad, uy, tenemos grado de electrificación mínimo, medio, elevado, superior. El elevado y el superior tienen diferencia de uno acá. Dice cantidad mínima de circuitos, este dice 5, este dice 6. Ok, pero acá cuando te dice los tipos de circuitos, este te dice 5, o el total este da 5 en cualquiera de los casos, y te dice, bueno, hay un circuito más de libre elección. Así que es 2 4 o 3 3 en este caso. O sea, este uno puede ser que agregue uno acá o agrego uno acá, ¿verdad? Incluso me parece que hasta es más para lo de luz que es más para lo de toma, digamos, que lo de luz. Y después vamos a ver proyectos, ya van a aparecer un poco todo. Bueno, luego están estas cuestiones de cuántas bocas de iluminación y cuántos tomas voy a colocar para cada ambiente. Entonces te dice, si tengo una sala de estar y tengo un grado de electrificación, es lo mismo para cualquiera porque se cuenta por metro cuadrado. Es decir, una boca de iluminación cada 18 metros cuadrados de superficie o fracción. Entonces tengo un living de 10 metros, mínimo necesito una boca. Si tengo un living de 20 metros, el mínimo son dos bocas. Porque son 18 por la primera y la fracción una más. ¿Estamos? Tomas una boca cada 6 metros cuadrados de superficie o fracción. En el caso del de 10 metros serían dos bocas para tomas. Y si tuviera 20 metros, ¿cuántos? ¿Qué Son fracción no entendí? 3 y una más, 4. Bien. Y si tenés 5 metros, son 2. Si tenés 5 metros, sí, sí. Ah, porque es el mínimo que te El pide. mínimo. ¿Y qué más? Mínimo dos, sí. En dormitorios hay un valor de una boca y dos bocas general, así que es fácil cubrirlo, hasta 10 metros cuadrados, ¿no? Si son mayores en tamaño, simplemente te obliga a tener tres bocas de tomas en vez de dos. Y así cada uno. Así que ahí están todos los requisitos por ambiente. Después van a ver que cuando hagamos el proyecto, estas cosas, yo armé unas tablas para que no se vuelvan locos y no armen todo esto de nuevo. Entonces los guía, bueno, ponen los metros y le dice qué tienen que poner. Eh, y en los pasillos eh, de iluminación hablamos de una boca cada 5 metros o fracción. Y de tomas también, una boca cada 5 metros o fracción, ¿Me siempre que vas a sean más cortar, de 2 Daniel? metros, ¿no? Bueno, así para cada ambiente, lavadero, pasillo, cocina. La cocina, fíjese que la cocina no está armada por superficie, está armada por grado de electrificación, no como está armado el living, el dormitorio, ¿eh? Entonces tenés tres bocas más dos módulos. Acá empieza la norma con sus cosas raras, no raras, ¿no? Pero dice tres bocas más dos módulos de toma corriente. ¿Por qué? Bueno, está acá la ¿Daniel aclaración. va a cortar o no? ¿O vamos a ir Uy, ¿qué hora derecho? es? Ah, ustedes me tienen que avisar, perdón.
Vamos a cortar 5 minutos, ¿vale? Pues ya, dale, gracias. Bueno, listo. Profe, dejaste grabando. ¿Estabas durmiendo, Juan, que no le avisaste que corte? Bueno, ahí reactivé la grabación. Gracias, Juan, por avisar. Eh, entonces, ¿qué vamos viendo? Déjenme ver. Uy. Bueno, entonces, lo que veíamos en esta tabla es que, de acuerdo al grado de electrificación, yo tengo una obligación de colocar una cantidad mínima de bocas, que va a estar dada por superficie o por el grado en sí. Y que eso sí lo vamos a tener que consultar porque en el proyecto lo vamos a hacer, o sea, obviamente el- cada proyecto ¿cómo es? De la instalación eléctrica va a tener obviamente su determinación de grado de electrificación de partida, y vamos a trabajar con la consigna de cumplir mínimamente lo normativo. Que tengan en cuenta que también que en general esta cantidad mínima de circuitos va a quedar corta en los proyectos y vamos a, por ejemplo, si consideramos aire acondicionado, vamos a seguramente tener un circuito de uso especial que no está establecido, o sea, la norma en cuanto a la cantidad de circuitos y los tipos, fíjense que no establece ningún circuito de uso especial. Y el aire probablemente vaya en su circuito independiente y dependiendo del consumo, muy probablemente el consumo puntual sea más de 10 amperes o esté establecido para más de 10 amperes y va a tener su toma de uso especial, ¿verdad? Bueno, ok. En cuanto a los diagramas unifilares, dejo algo de simbología. Nosotros vamos a colocar, no vamos a utilizar prácticamente el tema de fusibles, pues no vamos a representar la caja exterior y dentro, en la instalación interna, vamos a trabajar con interruptores termomagnéticos, sin duda, y con interruptores diferenciales. Para ambos casos hay un bloquecito, así que no es que tengan que dibujarse esto, sino usan los bloquecitos que yo les paso, o se bajan bloquecitos porque hay un montón de bloques dando vuelta por ahí de electricidad. De la misma manera, lo que vamos a hacer es distribuir las bocas de iluminación, que son círculos básicamente, o las bocas que van en pared de iluminación que se dibujan de esta manera, como si fuera un aplique, básicamente. Luego vamos a tener las bocas de uso general, que tienen este dibujito, y las bocas de uso especial,
que tienen este dibujito igual al TUG, pero parte pintado. El parte pintado a veces lo van a ver mitad pintado o un pedacito más chico, pero siempre que vean una parte pintada la representación de la boca, refiere a una boca de un circuito de uso especial. Luego, los interruptores se representan de esta manera, un circulito con una patita. Entonces, la cantidad de efectos que van a tener en una boca la representan con la cantidad de patitas. Ahora bien, cuando hay un interruptor de combinación, es decir, que se puede activar de dos puntos, desde dos bocas distintas, se ponen dos patitas pero opuestas. O sea, dos patitas que, si bien miran hacia el mismo lado, el dibujito está rotado, está a 180 grados rotado respecto de la otra patita. Es decir, cuando están así una al lado de la otra, se asume que son efecto distinto y cuando está de esta manera es un solo efecto, pero de combinación. Ventilador, pueden usarlo, ese símbolo también. Y hasta ahí estamos con esta parte que es un poco tediosa, aburrida. Ahora vamos a empezar con lo importante que es el proyecto. Cómo llevar adelante el proyecto eléctrico, ¿no? Esta clase que acabo de pasar eh, ya la subí. Así como hasta el punto donde vimos en este momento ya está en el campus. Y esto que estoy pasando ahora es nuevo y lo voy a subir hoy. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo es el resumen de pasos? Vamos a colocar todo primero en la pantalla, así. Es bastante eh, simple, vamos a ponerlo así. Determinación del grado de electrificación de partida. ¿Qué es esto? Eh, en función de la superficie del proyecto, yo puedo establecer el grado de electrificación, ¿verdad? Porque así lo establece la norma, 60 metros, 60 hasta 130 y así. Esto me va a dar la cantidad mínima de circuitos. Luego tengo que establecer también la cantidad mínima de puntos de utilización. Así que ahí tengo que hacer mi relevamiento de superficies. Como veíamos, si tengo un living de 10 metros, irá una cantidad de tomas y de puntos de iluminación. Si tengo un living de 20 metros, otra. Si tengo una cocina y estoy en grado de electrificación mínimo, irá una cantidad de tomas y una cantidad de puntos de iluminación. Y así sucesivamente. Ese relevamiento lo hago para establecer cuántos son los puntos mínimos requeridos. Ahora, eso es el mínimo. Después yo puedo trabajar más en detalle, que es el punto B, ya mirando el plano, mirando el reglamento puntual de mi proyecto, y decir, bueno, tengo esta cocina, por comodidad quiero que los tomas estén acá o estén allá, sobre mesada, o donde haga falta, vamos a poner, si tengo una isla, bueno, ¿cómo alimento la isla? Todo eso lo voy a establecer ya sobre el plano. Voy a ubicar todos los centros de iluminación, dónde van a estar estos brazos o los puntos de iluminación sobre pared. Voy a definir dónde van a ir mis llaves de accionamiento de efectos, eh, mis tomas y mis tableros. Entonces, despliego todo sobre el plano con los simbolitos que vimos recién. Luego voy a trazar las cañerías. Para eso tengo que haber establecido al menos una estrategia de partida de cuántos circuitos quiero. Decir, bueno, conté que tengo, por la disposición de mi proyecto, conté 20 centros. 20 centros ya sobra para un circuito, rebasa la cantidad máxima de bocas, ¿verdad? Puse 20 centros por algún motivo X, entonces ya sé que al menos voy a hacer dos circuitos de iluminación. Entonces, ¿qué quiero hacer? Y equilibrado, o quiero separar por zonas o por ambientes. Quiero el baño, vamos a poner así, el baño y las habitaciones lo voy a cortar junto, quiero un circuito que me trabaje solo baño y habitación, y el living y el garage, por decir algo, otro circuito.
Y así, o planta alta, planta baja, obviamente también pueden haber estrategias de optimización para, obviamente, minimizar la cantidad después para hacer el despliegue más costo efectivo, es decir, que no gastar inútilmente metros de cable o disponer un circuito que me hace ir de un lado de la casa al otro extremo, ¿no? Bien. Luego se determina la demanda de potencia simultánea. Después vamos a ver cómo se hace. Vamos a determinar la corriente de proyecto o lo que es la corriente de empleo de cada circuito, es decir, cuánto va a consumir cada circuito. Con la corriente que va a tener cada circuito, ya puedo determinar la sección de conductores que necesito y por ende la protección de cada circuito. Y acuérdense que de acuerdo al tipo de circuito voy a tener límites. Digo, el sistema de protección del circuito de eliminación máximo, no sé, 16 amperes. Ok, tengo que tener en cuenta cuál es la corriente, o sea, las posibilidades de ese circuito y no pasar esos límites que establece la norma para la protección de cada tipo de circuito. ¿Me siguen por ahí? Sí, sí. Bien, voy a Perfecto. determinar la cantidad de conductores que van a ir por cada tramo de cañería. Eso me va a permitir determinar el diámetro de las cañerías y luego voy a hacer la configuración de los tableros con todos sus elementos de protección. Este básicamente es el proceso que propone la norma también. Así que, de hecho, vamos a ir viéndolo con una guía que trae la norma. Yo la subí en recursos o en documentación, está en el campus también. Donde, bueno, dado un caso, acá dice, bueno, tengo un proyecto, superficie cubierta 94, semicubierta que la divido por 2 metros, total de mi proyecto 96 metros. Grado de electrificación, medio. Hasta ahí estamos, fácil. Grado de electrificación es directamente definido en base a la superficie del proyecto, tomando los semicubiertos al 50%. Determiné el grado de electrificación, es medio, bien. Puntos mínimos de utilización. Bueno, ahí relevo el plano. Digo, ok, tengo tantos metros, voy viendo qué necesito en cada ambiente. Esto está hecho acá en forma textual. Dormitorio determinó que hay 2 de iluminación, 2 de tomas. Me van siguiendo, ¿no? Con esto, si no, me preguntan, ¿eh? Por ahora sí. Bien. Eh, allá. Bueno, acá lo que suma es todo lo que es tomas, todo lo que es iluminación. Y llega a que tiene 14 de iluminación y 23 para tomas. Bueno, teniendo en cuenta que digamos, reglamentariamente tiene que elegir 3 circuitos y puede hacer uno de iluminación y 2 de tomas, o 2 de iluminación y 1 de tomas, la primera decisión que toma acá en el ejemplo, ese es el ejemplo ¿cómo es? De la guía, ¿no? Dice, bueno, vas a separar en 2 circuitos de tomas y va a dejar un solo circuito de iluminación porque le alcanza. Fíjense que acá ni siquiera estamos hablando de que hay aire acondicionado, ¿no? Bueno, acá ponemos el plano, esto es lo que se hizo del reglamento. Fíjense que se colocaron dónde van a ir los tomacorrientes, dónde va a ir cada centro. Los centros en general hay que ubicarlos de forma obviamente apropiada para que iluminen correctamente el ambiente. Tal vez poner el centro de acuerdo a las dimensiones del ambiente, es decir, marcando una X y decir, bueno, este es mi centro, no te da la mejor solución de iluminación. Uno quisiera tal vez la iluminación estratégicamente ubicada para que sea o más pareja o porque esté sobre la cama o porque no quiero la iluminación sobre la cama, en el caso del dormitorio. Lo mismo que en la cocina. Si la mesa está prevista que esté acá, ¿por qué voy a ver mi mouse? No sé, por la duda, vamos a escribirlo. Pero, a ver el color. No, este naranja se va a confundir, ¿no? Acá, ahí vamos con este. ¿Por qué un centro acá
y un centro acá si puse la mesa acá? No sé. O sea, esto es importante. En el plano de la instalación eléctrica, eh, vamos a hacer lo siguiente. Primero, no vamos a destacar ningún elemento, pero vamos a colocar todo el mobiliario. ¿Está bien? Van a quedar, cuando veamos en algún ejemplo de AutoCAD, lo que se busca es atenuar un poco todo lo que es amoblamiento, pero que esté presente porque efectivamente yo voy a iluminar de acuerdo a dónde está previsto o de acuerdo al funcionamiento que tiene la casa. Fíjense acá en está el comedor, que está un poco más razonable. Digo, bueno, puso un centro donde va a estar donde está previsto que esté la mesa de comedor y un centro en el living. Puede ser que estéticamente les guste, que no, y a mí me gustaría mejor que esté en las esquinas, porque va a dar una iluminación un poco más, o la quiero sobre el sillón, o si acá hay una ventana, bueno, no, entonces, bueno, todas esas decisiones hay que tomarlas, tienen que ver con un criterio estético. El año que viene van a ver luminotecnia para entender cuántos watts, cuánta potencia, eh, cuánta básicamente potencia lumínica van a instalar. Así que ¿Por eso qué lo van a ver. aparece en verde? ¿Por qué aparece en verde en el baño 1? ¿Por qué es verde? No, la verdad no tengo idea, che. ¿Será porque había una nota que lo agregaron, que era adicional? No, 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 no sé. No hay ningún motivo particular para cambiar el color. Sí hay, fíjense que acá la instalación se plantea toda en el mismo color. Independientemente de cómo la presenten, sí, acá, mira, fíjate, acá conectó una boca y estableció que va a ir un ventilador de techo. Lo que sí es importante, y a los fines, te diría, prácticos, es que cuando hacen el trazado pueden usar colores distintos. Ustedes no están, o sea, para hacer el plano no estás obligado a presentarlo todo en mismo color. Sobre todo para entender, a ver, y para que visualmente sea claro eh, para para entenderlo y para ver si optimizaste todo lo que tenías que optimizar, ¿no? Básicamente. ¿Y Eh, por a- dónde van los cables? ¿No se dibuja? pará, este es un paso. Acá estamos en la decisión del agrupamiento de circuito y porque recuerden que lo primero que se hizo es el reglamento del plano. Lo que yo quiero, todavía no llegamos a los circuitos, si bien acá ya pasó, o sea, ya estableció este relevamiento y dijo, ok, contó las bocas, le dio más que 15, entonces dijo, voy a separar dos circuitos de tomas. Hasta ahora dijo que los va a separar. En realidad, en esta tablita ya los ve separados por un criterio. Después vemos qué criterio fue este, si físicamente izquierda-derecha, habitaciones versus living, algo que te dé cierto equilibrio. Fíjate lo que acá he tratado de hacer es que tenga más o menos una cantidad de bocas que esté equilibrado en cuanto a tamaño ese circuito. Entonces, para que vuelva. Acá, perdón, tema importante. Importante no, pero borro todo. Bueno, ¿qué ven acá en el pasillo de particular? La de doble efecto. La llave Exactamente. combinada. Llave combinada, ¿ves? Acá apareció una llave combinación. Es decir, la iluminación del pasillo, que aparentemente es esta, que va a ir a pared, no a techo, bueno, decisiones, se puede controlar desde este punto y desde este punto. Y Tengo esto, una consulta con eso, Daniel. sí, ¿Cómo identificás cuáles son las que están conectadas? Después con el cableado, digamos. todavía O no si hay nada, todavía no hay ninguna especificación. Después, no es que se le pone un numerito, no sé, sí, 1-1. exactamente, las van Ahí a va. numerar. Como no hay una norma de cómo numerarlas, yo les voy a dar una sugerencia, pero ustedes pueden numerar de distinta manera. Lo que vos vas a relacionar es que esta llave, cuál es el efecto al que está relacionado. ¿Está bien?
por ahora no hay nada. Por ahora está tirado primero tiró los elementos en el plano. De hecho, lo que suele ocurrir es que cuando uno va avanzando, bueno, agrega, quita, suma alguna cosita, pero Este plano está fuera de código. La habitación, mira, 1,95 el lado mínimo. ah, no, no, pues claro, encima es viejo. Es decir, esto es lo que viene en la guía, no, no es. Yo lo pongo porque si ustedes recurren a la guía de la EA, viene con este ejemplo. Sí, pero no, no me gusta. A mí el ejemplo, honestamente, no me gusta, pero bueno. Te hago otra consulta, que veo que todo lo que está marcado está como desplazado de los tabiques. ¿Se coloca así desplazado o va pegadito? No, no, feo, feo. Tampoco se coloca tan lejos. A mí me gusta un poquito más cerca. Obviamente que eh, hay ¿Y un no tenés detalle. ninguno más actualizado o algo que te No, guste y no, que sí, nos después, compartir? no se preocupen porque después hay ejemplos en AutoCAD, que eso es un poco. Lo que pasa es que yo lo que quiero mostrar un poco es que la presentación sigue digamos, la forma del proceso que propone la El norma. paso a paso. Sí, y el paso a paso te estoy pegando pedacitos de este ejemplo, pero después lo que vamos a ver es algunos ejemplos en AutoCAD. eh, con distintas nomenclaturas inclusive. ¿Eh? Bueno, ven lo que les decía yo. Uno mira este plano, ¿no? Que sería, ok, ¿cuál fue el paso siguiente? El trazado de las cañerías, ¿no? Por un lado, es muy engorroso, mismo color. eh, la verdad la verdad que visto así decir, qué feo, ¿no? Luce. Hay formas mejores de hacerlo. Por eso digo, en principio, separar por color, esa es una buena medida. Pero vamos a ver algunos detalles antes de avanzar y de criticar tanto esto. ¿Qué es lo que hizo? Trazado de cañerías. Eh, vamos a mirar una forma de abordar esto del trazado de cañerías normalmente utilizada, que es la siguiente. Ahora vamos a ver. Acá está el tablero. Ubico el tablero y luego vamos a ver que los circuitos de iluminación básicamente se trabajan uniendo centros primero y después veo qué hago con las llaves. Entonces digo, bueno, tengo un solo circuito de iluminación. Ah, hay una regla también, después, creo que después aparece en la presentación, pero yo no puedo hacer loops, no puedo hacer como hacer algo que empieza por un lugar y vuelve al mismo lugar. No se puede. No podría hacer, vamos a poner un ejemplo. Vamos a seguir esto. ¿Cómo arranca esta iluminación? Fíjense en la red. Arranca por acá, llega al primer centro. En este centro, como hay un solo circuito de iluminación, decisión bastante pobre también, vamos a la que está más cerca, para un lado, y para el otro. ¿Sí? ¿Esta es la única manera de hacerlo? No, pero bueno, es la decisión de trabajar en principio cableando centro a centro. De este centro me voy al siguiente centro, que si mal no veo es este, ¿verdad? Acá hay un centro. Y de acá me voy al siguiente. Y acá este circuito en sí para conectar centros terminó. ¿Qué pasa acá? Sigo al próximo centro, sigo al próximo centro, sigo al próximo centro, al próximo centro y al último centro, no, al anteúltimo y último. Bien, ahí ya uní los centros. Ahora tengo que definir qué me conviene para las llaves de efecto que estén cerca de los centros a los que van a comandar. Entonces digo, bueno, la habitación, ¿de dónde la quiero comandar? De acá, al lado de la puerta. La puerta abre así, quiero mi llave de luz cerca de la puerta. Esto es una decisión antigua, pero bueno, no importa, está acá. Tal vez hoy Daniel, si querés poner perdóname, una llave de tres llaves en una boca, ¿qué pasa? se hace el círculo
con las tres palitos, Ah, tres no sé. efectos. Ahora, y eso creo que no hay ningún ejemplo acá. No. Ah, Sí, ahí en el living hay uno, en el estar comedor. Ese acá de hay uno doble efecto. Ese de dos. ahora lo miramos. Pero si hubiera tres o cuatro, puedo poner. Sí, hay unas que vienen como En, cortadas al medio, sí. en el dormitorio estaría bueno dos, porque si no prendés la del balcón, ¿no? Exacto. ¿Dónde prende el balcón? ¿De dónde prende? Con la del La dormitorio. Victoria. Fotosensible, profe, se corta la luz y se prende. Digo, se va el sol y se prende. Pero no, Fotosensible. porque yo en ese Vale, caso la tendría que haber tecla. trazado que hay una boca o decir que acá, hay una, perdón, para eso hay un simbolito específico que hay que utilizar que representa que hay una celda fotosensible o sensible al movimiento, lo que quieras. Hay un símbolo para eso. Así que falta el símbolo si fuera así. Y también falta la segunda tecla acá, porque en realidad el balcón, si no lo prendo de acá, no sé de dónde estaba previsto prenderlo, pero como ven, este plano así es un poco tedioso de entender, y la disposición es una disposición, vamos a poner algo antigua. Yo tal vez hoy para el dormitorio, si bien esto es un dormitorio relativamente chico, 15 metros, bueno, qué sé yo, no es tan chico, pero tal vez pondría por lo menos la posibilidad desde uno de los lados de la cama de también controlarlo. Entonces, tal vez pondría una boca más acá, no, no es una boca, perdón, un punto más para controlar esta boca. Profe, perdón, le hago una consulta porque hay algo que estoy viendo, no sé si lo explicó y perdón si lo pasé por alto, no lo tomé en cuenta. ¿Por qué es la dirección de boca a boca o de luz a luz es curvo? ¿Por Ah, algo en bueno, particular? no, en general, todo lo que va en realidad ¿qué falta acá? Establecer cómo va a ser este cableado, es decir, esta cablificación, ¿cómo se va a hacer? ¿Por losa? ¿Va a ir, es caño corrugado o es caño rígido? En realidad, lo ideal sería dibujarlo lo más cercano a la realidad. Pero lo que es bocas, unión de bocas, típicamente se colocan estos arcos. Y en pared, a mí me gusta más ver líneas rectas. Pero después vamos a mirar un plano mejor. Esto sería Pareciera ser, la base. si lo ves así, parece ser corrugado ya por la forma. Si bien el Claro, caño claro, se ve, pero lo vas a ver con estos arquitos, se ve muy comúnmente, independientemente, porque está documentado con un estilo tal vez un poco antiguo. más ¿Eh? antiguo, Como digo, claro. esto es lo que la norma esta no está para mí muy ayornada a cómo se trabaja hoy. Después vamos ¿Sabe a por qué decir, le pregunto, profe? Es porque, por ejemplo, en la parte de instalaciones sanitarias, en la parte de cloacal, teníamos que hacerlo no 90, 45 por sí, el ahí tema de que no respetaba se porque, tape. En este bueno, caso, ¿el curvo es acá. para el cable, para pasar los cables o...? Bueno, ¿qué pasa? Al trazarlo así, tampoco sabes si normativamente primero, no sabes si qué material necesitas, lo cual ya es un problema. Entonces, si lo haces más cercano a la realidad, diciendo, bueno, esto va a ser corrugado, bueno, el corrugado lo tirás como una línea, como un arquito, así como está acá, y está bien, porque más o menos la ruta del corrugado no la podés controlar mucho más que, ok, entre dos puntos va a ser algo bastante cercano a una recta, pero no va a ser perfecto, sobre todo si va por losa. Si fuera, pero vamos a ver cosas mucho más prolijas que esta. Por eso, olvídense de esta diagramación, porque este sería el ejemplo que pone la norma y no está bueno. No está bueno para el TIF, es muy confuso para el TIF también. O sea, la verdad es que yo cuando hice mi trabajo, por ejemplo, lo hice con arcos y me arrepentí después. Dije, esto está bien, usé colores y tengo una cantidad de circuitos más complejos, pero no me gustó cómo me quedó. Después yo
cambié un poco eso y tomé otras formas que quedan más prolijos, más legibles los planos. Esto es, la verdad, queda bastante feo. Eh, fíjense lo siguiente. Además, empieza a marcar sobre el plano algunas cositas, por ejemplo, esto. ¿Qué es esto? Los tipos de cables que estás mandando, 2 de 2.5 más un cable de tierra. Más uno de tierra. Y además dice por qué tipo de cañería. Que ahora vamos a ver los tipos de cañería, porque aparece ahí el RS15, pero es el tipo de cañería. Ponerlo sobre el plano así es bastante, sobre todo en algunos casos va a haber 1.5, en otros 2.5. La cantidad sí es importante porque te va a dar una idea de cuánto es lo que necesitas, pero la verdad es que tampoco es necesario colocarlo así sobre el plano. Se ponen anotaciones generales, por ejemplo, calificación no sé, energía de circuitos generales va a ser tal, tal, tal. Se pone como referencia fuera del plano, queda más lindo, ¿no? Más legible todo. A ver, pero no se preocupe porque después vamos a ver ejemplos mejores que este. Por ahora, vamos a lo que dice o establece el método de cálculo y el método de armado del proyecto. Eh, hay que determinar la demanda de potencia simultánea. Como ven, acá entra un temita nuevo que es que la norma establece que se calcula en volt-ampere. ¿Está bien? Y que va a ser básicamente lo que vamos a obtener es la corriente de utilización. Tal vez no quiero adelantarme con este tema, pero eh, a ver, por ahora tómenme que vamos a hacer el cálculo de PMS, es como si fuera potencia, pero nosotros habíamos visto que la potencia se eh, definía o se expresaba en watts, ¿verdad? Y acá estamos hablando de volt-ampere. Bueno, ¿cuál es el asunto acá? Que la norma eh, quiere tener en cuenta para el cálculo de PMS eh, el efecto de las cargas que están instaladas en la vivienda. Es decir, las cargas tienden una tendencia en general a ser, ¿recuerdan el tema de capacitivo e inductivo? Bueno, tienden a ser inductivos. Y esto genera un desfasaje entre la corriente y la tensión. Ese desfasaje se mide como un ángulo, efectivamente, de desfasaje. No quiero entrar en este detalle porque tal vez no, la parte teórica no aplica al contenido de la materia, pero eh, el asunto es entonces manejar también la conversión de potencia en watts, la potencia en watts que nos vienen, por ejemplo, los artefactos cuando los compramos, queremos ver sus características, vamos a ver o el consumo, en la etiqueta vamos a ver su consumo en corriente, expresado en amperes, o en watts, pero no en volampere en general. Es muy poco probable que vengan volampere. Entonces, tenemos que saber cómo convertir de watts a volampere, teniendo en cuenta que la diferencia está dada justamente por el desfasaje que provocan las cargas inductivas en los circuitos. ¿Eh? Entonces, acaba la explicación, ¿Qué, básicamente. qué quiere decir la sigla de DPMS? Demanda de potencia simultánea. Está bien, ¿no? Sí. Bien, máxima, ¿no? Demanda de potencia máxima simultánea. Entonces, la potencia, entonces, cuando aparecen estas cargas inductivas o reactivas, eh, se llama reactiva porque puede ser inductiva o, digamos,
Martín Valencia. ¿Son las 9?